en un tema de la familia, una serie de la familia. Y esta mañana continuamos. Estuvimos viendo la vida de Jacob y Esaú hace 15 días. Hace 8 días tuvimos una pequeña interrupción. Estuvo un predicador invitado que nos trajo una tremenda palabra, ¿verdad? Nos exhortó a prepararnos, a vivir en santidad, a vivir para nuestro Dios, porque la venida de nuestro Señor Jesús se acerca y es necesario que estemos preparados para ese momento, ese día. Entonces, pero hoy continuamos con ese tema y seguiremos tratando, seguiremos hablando de esos dos personajes, de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Sabe que cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros de alguna manera podemos influir en las decisiones que ellos toman. Yo sé que están los strong-willed child, que le llaman en inglés, esos que difícilmente se doblegan y dicen, aquí yo voy a hacer lo que yo quiero. Hay hijos así, hay niños así. Pero hay otros que si uno les dice y les habla, hey, eso no está bien. Oh, ok, mami, ok, papi. Y corrigen lo que uno les manda que corrijan. Pero regularmente hay muchos hijos así de strong-willed child, ¿verdad? Que tienen un corazón fuerte, inclinado a hacer lo que ellos dicen. Inclinados a hacer lo que ellos dicen. Pero mientras están pequeños en casa, uno está orando por ellos, está uno siempre influyendo en las vidas de ellos, en las decisiones que toman. Cuando llega ese momento en que se enamoran, aunque usted no lo crea, llega ese momento, hermana Daisy. Llega ese momento en que los hijos se fijan en alguien, aunque lo tenga en un cascaroncito amarito por ahí en un cocoon, como dicen en inglés. De todos modos, alguien les roba el corazón. Alguien nos cuenta después, Mario. Alguien les llama la atención y vaya que eso es a veces una manzana de discordia entre los padres y los hijos. Porque a veces se fijan en alguien que uno dice, gloria a Dios. Primero Dios y termine bien esto. Que se enamoren, que se casen y que tengan ¿cómo dicen en inglés? Everlasting love. Algo que dure para siempre, ¿sí? Pero cuando se fijan en alguien que nada que ver, es ahí donde viene el quebrantamiento. Es ahí donde los padres queremos doblar rodilla y el Señor, espántale ese mal espíritu que anda alrededor en el nombre de Jesús. Y anda uno ahí clamando en el nombre de Jesús, reprendiendo y echando todos los espíritus lejos, ¿verdad? Comience a orar, hermano Neri, porque esa muchacha está creciendo. Comience a orar. Y entonces llegan esos momentos en que uno quiere cambiar las decisiones, pero a veces es difícil. Nosotros hemos tenido algunos momentos ahí en que situaciones que han pasado con Lalo, con Sergio, y yo miraba con mi princesa, ay Señor, ya le espantamos algunos malos espíritus por ahí en el nombre de Jesús. Había un caso por ahí que yo nomás clamaba a Dios, doblaba rodillas siempre, todos los días, Señor, espanta este mal espíritu, espántalo en el nombre de Jesús. Yo no quiero hacerlo a mi manera, hazlo tú, Dios. Hazlo tú, Señor, porque yo a lo mejor le saco la pistola o le saco el machete que tengo ahí bien afilado. Y Dios se encargó. Dios se encargó de espantar al mal espíritu.
Pero cuando se aferran, cuando piensan ellos que saben más que uno, cuando se encaprichan, y es que yo le voy a decir lo siguiente: cuando andan por ahí con una muchachita o un muchachito que nada que ver, mire, no se ponga a resistir mucho a pelear con el hijo o con la hija, porque entre más pelea, más se encaprichan. Usted reclame esa situación delante de Dios. Delante de Dios, no se rinda, no deje de orar, no deje de clamar, que ahí se van a romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Y al rato le van a decir: papi, fíjate que siempre ahí ya no. Ay, ¿usted quiere hacer fiesta? Porque ya Dios respondió. Amén. Entonces vemos una historia en la vida de Esaú y Jacob. Uno de ellos decide hacer lo que él quiere. Uno de ellos despreció la primogenitura, despreció la bendición. Uno de ellos decidió tomar su propio camino. El otro era tremendo, era tranza, era sinvergüenza, pero comenzó a escuchar los consejos de sus padres. Comenzó a escuchar los consejos de sus padres y tuvo tremendos resultados. Y qué bendición es, hermano, cuando a un hijo que uno dice: qué necio este muchacho, qué terco. Pero llega ese momento y que como que vuelve en sí, se pone su casco para pensar, dicen los americanos. Se pone su casco para pensar y se da cuenta que las decisiones que estaba tomando no eran las mejores, y entonces empieza a recapacitar, y entonces uno dice: aleluya, gloria a Dios, amén, y empieza a dar palabras de ánimo. Estoy contigo, mi hijo, estamos orando, Dios te va a dar una buena esposa, Dios te va a bendecir a manos llenas, amén. Usted como que no la cree, no dice, o no quiere que suceda algo así para su hija, su hijo. Comience a orar desde que están pequeños. Comience a orar. Marisela, no es muy temprano para empezar a orar por los chiquillos. Ya se están creciendo y ya pronto te van a decir: mami, I like it growing in school. Me gusta una muchachita ahí en la escuela. Porque empiezan chiquillos los tremendos a fijarse, algunos más rápido que otros. Y es ahí donde tiene que empezar uno a dar guianza, a dar dirección. Entonces vamos a leer esta palabra y de ahí vamos a arrancarnos. Vamos a leer mucha palabra esta mañana para poder entender el desarrollo de la historia. Génesis capítulo 27. Génesis 27. Vamos a comenzar allá con el versículo 38. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted puede ponerse de pie, hágalo en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y leemos la palabra en el verso 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en la grosura, en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate, huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue.
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Observe, lo que le has hecho, lo que le hicimos, debió haber dicho. Lo que le hicimos, porque ella fue la que tramó todo. Pero eso es parte de los problemas que a veces causan. Hasta que olvide lo que le has hecho, dice: yo enviaré entonces y te traeré de allá. Porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 26 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamet, hija de Edom, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Usted no necesita mucha explicación sobre estos versículos. Con solo lo que dice ahí: y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Con eso usted se da cuenta que este hombre llevó a casa o de alguna manera llevó a la familia dos mujeres que no fueron de mucha bendición. El problema, cuando no se busca el consejo de la palabra de Dios, cuando no se sigue el consejo de los padres. Al escoger esposa, la palabra de Dios dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Así que a veces le digo ahí a Lalo, le digo a Cristian, le digo también a Sergio, ¿y qué andan haciendo? Dicen: no, pues aquí andan buscando el bien y la benevolencia de Jehová. Y sí, los muchachos pues andan ahí haciendo su rebusca por ahí, dicen, ¿verdad? Andan buscando el bien, ¿verdad, hermano Nahum? Buscando el bien y la benevolencia de Jehová. Buscando el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Verdad que sí, Rebeca? Todo en su tiempo, amén. Todo en su tiempo, aleluya. Porque es una bendición encontrar esposa que haga un compromiso contigo para toda la vida, encontrar esposa que esté decidida a vivir contigo toda la vida, porque llega el momento en que nos hacemos panzones, llega el momento en que perdemos esa, por si acaso, ¿verdad? Se nos olvida. Llega el momento en que se nos pasan detalles, nos volvemos olvidadizos. Y una esposa que no esté ahí viviendo de recuerdos, sino que nosotros como varones hagamos lo que debemos hacer, ¿verdad? Como buenos esposos. Pero también si en algún momento se nos pasa un detalle, un aniversario, una celebración, algo por ahí, que no esté guardando rencor por el resto de la vida, por algo así, sino que supere las cosas y sigamos adelante. La vida, hermano, hay que vivirla lo mejor posible. No podemos vivir detallitos del pasado. Pero en este caso, Esaú, cuando Isaac decide bendecirlos, él tenía aproximadamente unos 100 años o casi 100 años. Estaba ya mayor, ya había perdido la vista. Esaú se casa a los 40 años. Isaac tenía para ese tiempo 100 años. Porque cuando nacieron ellos tenía 60 años. Entonces es fácil hacer cuentas. Y cuando Esaú escoge estas dos mujeres, ahora, ¿qué es una prioridad para nosotros como padres de la esposa o el esposo que van a escoger nuestros hijos? ¿Qué sería una prioridad para usted? ¿Hermana Daisy? Que le sirva al Señor. Hermano Alex, usted tiene una colección de chiquillos por ahí. ¿Qué sería una prioridad? Que no se casen, que venga Cristo antes, dice. Hermano Gracia, ¿qué sería una prioridad? Porque ya se creció la hija. ¿Qué sería una prioridad para que cuando su hija dice que se quiera casar?
¿Cómo fue? Hermana Noemí, ¿qué sería una prioridad para Tania? No me pregunte, dice la hermana con la mirada. Hey, es necesario pensar, es necesario orar respecto a esto, ¿sí? ¿Qué sería una prioridad? Observe la mayoría de nosotros, y para mí también, esa es una prioridad, ¿sí? Que sea una mujer que tema a Dios. Porque si los dos son temerosos de Dios, hay más posibilidades que ese matrimonio tenga éxito. Hay más posibilidades que ese matrimonio pueda permanecer por toda la vida. Pero cuando uno de los dos, hermano, no es creyente y piensa diferente, y piensa que el viernes en la noche se hizo para celebrar, porque le llegó el pago. Y hay gente que vive toda su vida esperando el viernes. Y es el único día que quieren celebrar, y dicen ahí, y es viernes, y el cuerpo lo sabe, y que no sé qué. Como nos dicen, y es viernes y vamos a ir a gozarnos al grupo familiar, a aprender de la palabra de Dios, sino que no, es viernes y agárrese porque van a parrandear toda la noche. Y pobrecitos los que viven de esa manera, porque y luego se preguntan y dicen, ay, pastor, mire, es que la esposa que agarré, viera cómo me ha ido. ¿Y dónde la agarró? Ay, pastor, allá en la 2009, ¿cómo? Allá me la agarré, hermano, allá y menciona el nombre del club. ¿Y cómo quiere que le vaya? ¿Cómo quiere que las cosas sean de maravilla si juega y escogió la segunda decisión más importante de la vida? Es con quién te casas y con quién vas a vivir el resto de tu vida. La más importante es dónde vas a pasar la eternidad. Tienes una relación con Cristo. Esa es la más importante. El tomar esa decisión de dónde yo voy a pasar la eternidad. Porque eso repercute por toda la eternidad. Decido seguir a Cristo, bendito Dios, esa es la decisión más importante. La segunda es con quién vas a compartir tu vida. ¿Con quién vas a compartir tu vida? ¿Quién va a ser la madre de tus hijos? ¿Quién va a ser el padre de tus hijos? Y si no escoges bien, vas a tener dolores de cabeza, vas a tener una situación lamentable, triste. Triste. Hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Esaú había tomado muchas decisiones ya mal, y por eso vendió la primogenitura, y por eso le robaron la primogenitura y todo lo demás. Le robaron la bendición. Pero ahora él sigue tomando decisiones incorrectas y va y se casa con dos personas incrédulas, fuera de los planes de Dios, fuera de los pactos y los compromisos con el Señor. En este tiempo no había Biblia todavía. No había Biblia, y dirá usted, ¿y entonces cómo se iba a dirigir? Sus padres eran temerosos de Dios, sus padres les daban guianza, y vemos claramente lo que Dios les dirigía a aquellos patriarcas en aquel tiempo. Claramente Abraham en el capítulo 24, cuando dice a su siervo Elíasar, pon tu mano debajo de mi hombro y yo te juramentaré, y tú irás allá, dice, a nuestros familiares allá en Harán, y buscarás esposa para mi hijo, buscarás una doncella que sea de nuestra misma creencia, que sea como nosotros, que sean de nuestra familia, porque en ese tiempo se permitía todavía el casarse con familiares. Y aquel siervo dice, ¿y qué tal si voy y no quiere venir conmigo? Entonces tú quedas desatado de este juramento y este compromiso que hiciste. Pero Dios te va a dar gracia, le dice, para encontrar esposa a mi hijo. Así que así se fue aquel siervo y fue y buscó una esposa de la familia, del que creían lo mismo, que tenían el temor de Dios, y la trajo y se casó Isaac.
Pero Esaú decidió hacer las cosas a su manera. Decidió, y no escogió una, sino que escogió dos. Porque en ese tiempo se toleraba la poligamia. Podrías tener 2, 3, depende con cuántas aguantabas, tío, o cuántas te aguantaban. Y eso era tolerado. No era la voluntad de Dios, pero de alguna manera era tolerado. Entonces, él fue y se casó con 2 incrédulas. 2 incrédulas. Y rápido dice la palabra, y fueron pesadumbres, fueron dolor de cabeza, fueron amargura de espíritu para sus suegros, para Isaac y para Rebeca. Cuando Rebeca ve esta situación que se está desenvolviendo, dice, si Jacob escoge una mujer de estas, dice, ¿para qué quiero la vida? Ahí está diciendo, prefiero morirme. Está diciendo, prefiero morirme. Entonces Esaú, en su amargura, en su resentimiento y todo lo que ha pasado en toda esta historia, le dice a su padre en el verso 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Alzó Esaú su voz y lloró. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Allá en Hebreos dice que Esaú quiso recuperar lo que había vendido y lo que había perdido, y aunque con amargura y lloro de corazón quiso retomarlo, y ya no pudo. Hay cosas que se pierden. Hay cosas que las dejamos ir de nuestras manos y no se pueden recuperar. Hay bendiciones de Dios. Hay, por ejemplo, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Él es innegociable. No puedes permitir, yo no puedo permitir que nada ni nadie venga y interrumpa esa relación con Él. ¿A qué me refiero? Mire, se puede tratar de terceras personas que puedan interferir en mi matrimonio, interferir en mi relación con Dios. Podemos hablar de cosas materiales que muchas veces nos llaman la atención y nos podemos afanar demasiado en las cosas materiales, y esa relación con Dios se viene abajo, se viene de a pique, se viene de clavado, porque se descuida uno, ocupadísimo en lo material, ocupadísimo en todo lo demás, se descuida uno de esa relación con el Padre. Esaú toma estas decisiones y después dice, bendíceme también a mí, yo también quiero ser bendecido. ¿A poco solamente tienes una bendición? Y tiene lógica lo que está diciendo, pero es que la bendición mayor, la bendición más grande era precisamente, hermano, la de la primogenitura, la que él menospreció y la que él dejó ir. Entonces se desarrolla la historia y dice que toma a esta mujer, pero luego estas 2 mujeres, y luego en esa parte de la historia dice que él contemplaba en su mente, en su corazón, algún día mi padre, llegará el luto de mi padre, está diciendo, un día mi padre morirá, entonces yo voy a dar muerte a mi hermano Jacob. Mire, ese resentimiento en el corazón, ese rencor, ese odio que lo guardó en el corazón Esaú, se lo pasó a sus descendientes. Así como lo oye, usted estudia palabra y usted se da cuenta que el odio y el resentimiento que tuvo Esaú se lo pasó a sus descendientes. Porque cuando Israel fue conquistado por los babilonios, dice que los edomitas
decían desde la parte alta donde ellos estaban: arrasadlos, arrasadlos, acabad con ellos. Y dice que algunos de los israelitas salían huyendo y pasaban por donde estaban, y ellos los eliminaban en el camino. Todo eso está en la palabra. Por eso dice la palabra de Dios en Malaquías, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Y ahí dice: porque nunca perdonó a su hermano. Hay un reencuentro entre ellos después de 20 años, me parece, después de 20 años que estuvo Jacob allá con Labán. Cuando regresa con su esposa con sus esposas y sus hijos, hay un reencuentro entre ellos y parece que hubo una reconciliación, pero no hubo un verdadero perdón. Dios juzgó a Esaú y a su descendencia porque nunca perdonó a Jacob. Es bien importante que usted y yo entendamos cuando hay algún pleito entre hermanos, porque si lo hay, seamos realistas. ¿Habrá alguien aquí que sus hijos a veces tienen un pleitecito? Rebeca y Jessica se llevan perfectamente, ¿verdad que sí? Oh, ya, todo ahí floreciendo, bendito Dios. Le pregunto a Jessica, sí, ¿verdad? Wow. No es fácil que se lleven perfectamente bien. Siempre van a haber distracciones, siempre van a haber cositas que de repente molestan a los hermanos, ¿sí? Siempre van a haber esa competencia, siempre va a haber, es que a veces uno es bien deportivo y el otro no. A uno le gustan los deportes, y si el padre o la madre le gustan los deportes, no, pues ahí con ese hijo quiere estar en la cancha todos los sábados, todas las semanas, en el entrenamiento, en la práctica, en el juego. Y no, las hermanatas pelean con alguien ahí si algo no sale bien en el juego, si piensan que su hijo merecía estar tiempo completo en la cancha y no lo dejaron jugar, sale de pleito con el coach. Todas esas cositas suceden. Pero de repente el otro hijo que no es inclinado a los deportes, a nosotros nos pasó eso. Lalo quería jugar todo, hasta canicas, y jugaba bien varios deportes, como el fútbol, como el béisbol y todo eso. Le gustaba y ahí andaba uno todos los fines de semana en juegos y todo. El otro jugó una temporada soccer. Y le dijimos: mi hijo, ¿no vas a jugar? Sí, yo ya jugué, dijo. Yo ya jugué el año pasado. Lo metimos al béisbol, jugó una temporada, yo ya jugué, dice. Y así pasa. Los hijos son diferentes y debemos entender eso, y nosotros tratar de adaptarnos, entender que no les van a gustar las mismas cosas. Pero precioso el saber trabajar con ellos y saber enfocarlos en el temor de Dios, en el respeto y el amor a Dios. Porque es ahí donde más se necesita. Esaú descuidó completamente su relación con los padres, el consejo de los padres, y siguió su propio camino. Y dice que dijo un día, ¿sabe cuántos años vivió todavía Isaac después de que bendijo a Jacob y a Esaú? Después de que se casó, Esaú tenía 100 años. Vivió 80 años todavía, murió de 180. Así que Rebeca sí no volvió a ver a su hijo Jacob después de que se fue con Labán, después de que lo enviaron allá. Ella murió en ese tiempo. No se registra el tiempo de la muerte ni la edad. Pero de Isaac dice que sí tenía 180 años cuando pasó a la presencia de Dios. Entonces, continuamos. Capítulo 28 de Génesis, vamos a leer palabra. Verso 1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Observe,
eran primos hermanos, pero hasta ahora todavía la ley no se había dado, hasta ahora todavía se permitía el casamiento y la relación con familiares. Aclaro ese punto para que no me vaya a preguntar después. Entonces, lo mandaron allá con el tío, lo mandaron a esa tierra donde vivían los familiares. Búscate a alguien, dice, que sea temeroso de Dios. Búscate a alguien que crea como nosotros. Búscate a alguien con quien puedas hacer familia, con quien puedas tener familia. Y vemos inmediatamente, esto es lo precioso de esta historia, de todos estos momentos, hermano, que Dios nos muestra a un hijo rebelde, un hijo difícil de tratar con él. Comienza a escuchar el consejo, comienza a obedecer, comienza a hacer lo que sus padres le decían. Y cuánto deleite hay en el corazón de nosotros cuando nuestros hijos comienzan a escuchar el consejo, comienzan a tomar dirección de lo que nosotros les estamos tratando de enseñar o inculcar. Dice esta palabra y comienza a soltarle bendición. Le mandan para allá con su tío Labán, y luego dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú. Observe, cuando tú empiezas a obedecer, piense en la imagen que tenía Esaú de Jacob. Este me robó la primogenitura, este me robó la bendición, este me ha hecho todo esto. Y de repente empieza ese mismo hijo desobediente, ventajoso, sinvergüenza y todos los apelativos que le podamos poner, comienza a obedecer a sus padres, comienza a hacer caso y dice: yo desconozco a este muchacho, y no deberíamos de actuar así. Deberíamos decir: bendito Dios. Bendito Dios que está volviendo en sí, que está recapacitando, que está entendiendo. Bendito Dios que ahora sí va a empezar a obedecer, va a empezar a hacer lo que es recto, lo que nosotros le estamos tratando de enseñar. Dice la palabra de Dios que comenzó a obedecer, comenzó a hacer caso. Eso es lindo cuando esto sucede. Y luego dice el verso 6: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Esto fue una sorpresa para Esaú. Mira a su hermano, el que él consideraba que era un rebelde, que era un ventajoso, que era un tranza, que era un sinvergüenza. Lo mira que le obedece a sus padres. Comienza a tomar decisiones correctas. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchachos, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a obedecer a sus padres. Nunca es tarde. Todavía no es tarde para que comiences a obedecer a Dios, para que comiences a hacer lo que dice la palabra. No es todavía demasiado tarde para empezar a obedecer los consejos de tus padres. Todavía es tiempo de corregir, todavía es tiempo de empezar a hacer las cosas bien. Al principio van a pensar que no es en serio, al principio van a pensar: no, nomás es un momento de emoción, asustadito está porque pasó esto. Le metieron un susto por ahí en el trabajo, fue a caer al hospital ahí con algún problemita y por eso está asustado y por eso dice que ahora sí. No lo mire de esa manera. Veámoslo con optimismo. Dios está obrando en la vida de mi hijo, amén. Y Dios va a hacer algo en la vida de él, y Dios va a cambiar la vida de él, y Dios va a obrar en la vida de esta persona. Comience a declarar palabra de bendición. Dios va a hacer algo en la vida.
Y Dios lo va a hacer. Comience a bendecirlos, comience a declarar que así será, que va a ser un siervo de Dios. Hermano, Isaac no se puso a ver, este es el que me engañó, este es el sinvergüenza que vino vestido hasta con la piel de los chivos. Se me acercó y me dijo que no se puso a ver eso, sino que dijo, el otro ya tomó muchas decisiones incorrectas, pero este todavía puede enderezar el camino. Voy a bendecir a este. Y comienza a bendecirlo. Esaú ve esto, porque déjame decirte, cuando empiezas a obedecer a Dios, cuando empiezas a dar pasos de obediencia, cuando empiezas a hacer lo que es correcto, lo que es el temor de Dios, los mandamientos de Dios, los demás se van a dar cuenta. Dice la palabra de Dios que Esaú vio cómo Isaac, su padre, bendecía, bendecía a Jacob, y cómo Jacob obedecía, y cómo Jacob dice, tomó decisión de hacer lo que le dicen, y se va para allá a buscar esposa. Pero ¿qué más hace Esaú? Cuando vio, dice, que las mujeres de ahí a ellos les parecían mal, ¿qué hizo Esaú? Mire, esto es la necedad. Esto es la necedad de un muchacho. Dice la palabra de Dios que y vio asimismo Esaú, verso 8, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Observe, uno se desvía más todavía, se va más a la perdición, se va más en contra de lo que sus padres le estaban enseñando, porque así pasa a veces con los hijos. En el capítulo 15 de Lucas, me parece que está la historia del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios que no nos da mucha información el ambiente de casa, pero de acuerdo a lo que vemos, el padre de familia era un padre ejemplar, era un padre con posición económica, posición social, era un padre ejemplar. Pero ¿sabes qué? Aún en una familia ejemplar hay hijos que escogen el camino incorrecto. Hay hijos que deciden desviarse, lamentablemente. En ese caso observamos que este hijo le dice a su padre, mira, para mí es mejor que estés muerto, dame la parte de la herencia que me corresponde, yo me voy de aquí, yo voy a hacer mi vida por allá, yo quiero vivir mi vida. El padre bien pudo decirle, vete, hijo, pero no te voy a dar nada por la falta de respeto, la falta de honra que me estás dando. Pero su padre increíblemente dice que le entregó la parte que le correspondía, y aquel hijo se fue y se dio duro por allá. Le fue súper mal. Y cuando ya no tenía ni para comer y estaba cuidando cerdos, entonces recapacitó y regresó a su padre. Este hijo pudo enderezar su camino. Regresó a su padre y pidió perdón y fue restaurado como hijo. Pero hay otros casos que no hay esa restauración. Esaú, nunca vemos una restauración de él. Yo le voy a decir lo siguiente: ore por sus hijos creyendo que sí van a tomar el temor de Dios en serio, el camino de Dios en serio. Le aconsejo que siempre esté orando y clamando a Dios, que no se van a casar con una incrédula, que no se van a casar con una filistea, que se van a casar con alguien temeroso de Dios, amén. Y van a tener un hogar, una familia bendecida. Este hombre, Esaú, en vez de corregir un poco, fue y tomó otra mujer más, otra que no tenía el temor de Dios. Es como decir, bueno, a ellos no les gusta esto, pues para que aprendan voy a traerme otra más. Pero mire lo que empieza a suceder cuando decides obedecer.
Cuando eres el hijo que quieres obedecer, que quieres agradar a Dios, que quieres tomar el consejo de tus padres, mira lo que comienza a suceder en la vida de él. Porque Dios no se hace esperar. Dice la palabra de Dios en el verso 10: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras, dice, de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera, dice, que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Mira lo que comienza a suceder cuando decides obedecer a Dios, cuando decides tomar el consejo de tus padres, cuando decides hacer lo que es correcto. Vas a empezar a tener experiencias con Dios. Dios se va a revelar, Dios se va a manifestar a tu vida, Dios va a dar guianza a tus pasos. Pero como que usted no me lo cree, como que usted no me... Amén. ¿Me muero de una vez o me espero? Esa actitud como que tiene, ¿no? Por favor, reaccione, recapacite. Estoy hablando de la bendición de Dios. Estoy hablando de la importancia de caminar en los caminos de Dios. Que llega Dios y se revela a nuestras vidas. Llega Dios y se manifiesta y te da guianza y guía tus pasos y te enseña por dónde caminar. Estoy hablando de cosas buenas, para que recapacite, por favor. Dice esta palabra que Jacob, ahora déjame observar lo siguiente, déjame mencionarle lo siguiente. Dice que Jacob le tocó dormir, planchar piso, como planchar oreja ahí en el piso. ¿Cuántos han dormido en el piso, en la tierra afuera? Muchas veces, ¿verdad, hermana? Hermana Azucena, pues nosotros podemos recordar tiempos allá en El Salvador en los cuales, hermano, dormimos en unas situaciones cuando empezó la guerra, cuando nos tocó algunas situaciones ahí bastante incómodas. Oh, hermano, dormía uno en una trinchera, dormía en el campanario, doblado así en las escaleras del campanario, dormía a veces en un rincón, en un callejón por ahí. Eso era terrible. Llegaba a veces uno escapando por la vida a casa de algún familiar y hacía la tendalada ahí en la sala, donde fuera. ¿Sabes qué? ¿Qué me enseña esto? Cuando decides obedecer a Dios, cuando decides dar pasos de obediencia, a veces vas a tener que experimentar momentos así, momentos incómodos, momentos en que... Piense por un momento, una noche antes Jacob había dormido en una cama calientita. Había dormido en esa comodidad de la casa. Había descansado bien y luego llega, tan pronto se va y llega a este lugar y dice que juntó piedras. Se acomodó un lugarcito y puso piedras de cabecera. ¿Cuántos han dormido con una piedra de cabecera? Almohadas que parecen piedras, sí, ¿verdad? Pero piedras en sí no. Es incómodo. Pero ¿sabes qué? Ahí en esa condición incómoda, ahí en esa condición, cuando estás en el plan de Dios, cuando estás obedeciendo a Dios, ahí Dios se va a revelar a ti. Ahí Dios va a hacer lo sobrenatural y se va a manifestar a tu vida y vas a decir: wow, es incómodo este lugar, pero aquí experimenté una experiencia grande con mi Dios y doy gracias a mi Dios. Hermano, se levantó en la madrugada, se levantó en la mañana alabando, glorificando a Dios, porque tuvo una experiencia que jamás había tenido. Jamás había tenido una experiencia como esta. Durmió en un lugar donde nada que ver, con piedras de almohada, pero durmió en un lugar que se conoce como casa de Dios y puerta del cielo.
Ahí en ese lugar despierta y dice: wow, qué sueño he tenido. Dice que, hermano, esto es uno de los sueños más conocidos, más mencionados en el Antiguo Testamento. Cuando Jacob se queda en ese lugar y comienza a ver una escalera, dice que desde la tierra hasta el cielo, y ángeles que subían y ángeles que bajaban, y Jehová estaba en la parte alta de allá y comienza a darle palabra a él, a decirle: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Oh, hermano, qué bendición. Piense por un momento lo que esto significa. La promesa que había sido dada a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, hoy le es dada a él. Muchachos, despierten. Qué precioso es cuando las promesas que fueron dadas a tus descendientes, llega a ese momento en que son dadas a ti. Son dadas a su descendencia, a sus hijos. A sus hijos. Llega ese momento en que ya no es solamente: oh, sí, es que a mi papá, a mi abuelo le dieron una tremenda palabra. Mi abuelo era un gran siervo de Dios. Mi abuelo sirvió a Dios. Dios lo usó en milagros. Dios lo usó para alcanzar multitudes. Dios lo usó en cosas grandes. Ya no vives nada más: oh, que mi familia esto, ya comienzas tú a tener tus propias experiencias. Y eso es lo que comenzó a suceder en Jacob. Jacob comenzó a experimentar y decía: wow, esto está precioso, esto está bueno. Hermano, tiene una experiencia con el Señor ahí. Fue tan grande la experiencia que él comenzó a hacer un pacto con Dios. Comenzó a hacer un compromiso con Dios. Observe el resto de la historia. Vamos a leerlo rápidamente. Y será tu descendencia, verso 14, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma bendición que le fue dada a su abuelo Abraham, que de su descendencia iba a ser bendecida toda la familia de la tierra, le es dada a Jacob en este momento. He aquí, le dice el verso 15: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Observa este versículo. ¿A cuánto nos gustaría que se nos diga, pero personalmente, este versículo? Observa: he aquí, yo estoy contigo. Mira, si Dios está contigo, no importa a dónde vayas. No importa los peligros que puedas pasar, porque pasarás por las aguas, pero no te anegarás. Pasarás por el fuego, pero la llama no arderá en ti, porque yo estaré contigo, dice la palabra. Observa, dice: yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que fueres. Si Dios dice te guardaré, ¿sabe qué? A él no le interrumpen sus planes. No hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay nadie que pueda interrumpir ese plan, esa protección de Dios sobre sus hijos, sobre sus escogidos. El único que puede echar a perder eso somos nosotros cuando agarramos otro rumbo. Pero mientras uno se mantenga sometido al plan de Dios, al propósito de Dios, sometido a la palabra, hermano, no hay enemigo. Eres inmortal. Somos inmortales, o sea, no se muere un día antes del día que le toca. A ver el versículo nuevamente, quiero ver la segunda parte. Dice: y no solamente iré contigo a donde quiera que fueres, sino que volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No sé cuántos Dios les ha dado una palabra en algún momento. ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de una palabra? Una palabra que ha sido dada por ahí, de repente por un profeta, de repente por el Espíritu Santo ministra nuestra vida a través de una predicación, a través de una enseñanza, o leíste la palabra y ahí el Señor te ministró y dijiste: wow, esto es para mí. Esa palabra es para mí, hermano. Esa palabra es para mí. Si todavía estoy aquí de pie sirviendo a Dios, es porque Dios está cumpliendo esa palabra en mí también.
No es solamente para Jacob en aquel momento histórico, sino que es para mí y puede ser para ti también esta mañana. Puede ser para ti esta mañana. Puedes tomarla, puedes creerle a Dios y decir: wow, nunca me voy a apartar entonces, porque Dios cumplirá el propósito que Él tiene para mi vida. No sé cómo, yo no sé cómo va a suceder. Dios me ha dicho que voy a viajar a las naciones y ni papeles tengo. Ay, hermano, no se preocupe. Dios no tiene problemas para darle papeles. El problema es que usted no le cree. Dice: es que mire, hermano, conforme a las leyes de migración, conforme a lo que ahorita hay por ahí, no hay muchas posibilidades. Bueno, yo he visto casos en que no habían posibilidades y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Atrévase a creerle a Dios y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Va a ver cómo Dios le va a sorprender y al rato va a poder no solamente decir: Dios bendiga a los hermanos que van en el viaje misionero a Brasil, Dios bendiga a los que van a ir a México. No, usted va a decir: yo también voy a ahorrar un dinerito para ir. Nadie se la cree, ¿verdad? Con ese ánimo, yo creo le estoy predicando a la gente equivocada esta mañana. Con ese ánimo, quién sabe si le llegue algo. Es que ya lo sorprendí varias veces, dormido o medio adormecido, no sé cómo. Pero ni amén, ni pillo, ni nada. Despierte. Le estoy predicando palabra de Dios, promesas de Dios para su vida. Próximo versículo, ¿qué dice? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A ver, hermano, Jacob no hizo como aquellos que dicen: yo quiero entonces perseguir mis sueños, voy y me acuesto otra vez. No, Jacob se quedó despierto y se fue y dijo: wow, yo no sabía que Dios estaba aquí en este lugar. Dice, próximo versículo, dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí le cambia el nombre a aquel lugar y le puso Betel. Próximo versículo, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Próximo versículo, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Cada congregación, cada lugar donde los santos se reúnen, debería de ser un Betel. Casa de Dios, donde nos reunimos los santos para adorar a Dios, y puerta del cielo, donde muchos entran al reino de Dios. Debería de ser así. Amén. No debería de ser un lugar de disensión, un lugar de pleito, sino casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar donde buscamos la presencia de Dios. Un lugar donde Dios se revela a nuestras vidas. Jacob, miren, nomás empezó a obedecer a sus padres. Nomás empezó a dar pasos de obediencia y comenzó a tener experiencias con Dios. Próximo versículo, vamos a ir terminando ya. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ahí viene ya un compromiso próximo, ahí está. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todavía poniéndole condiciones, ¿verdad? Pero así somos los humanos. Seamos sinceros, los humanos queremos ponerle condiciones al Dios Todopoderoso. Dios en su misericordia, como sabe que a veces en nuestra ignorancia pensamos o decimos, hacemos las cosas, entonces Él en su misericordia nos tiene paciencia. Y le pone condiciones y dice: si así fuera, si Él va conmigo, si Él me guarda, si Él me bendice, entonces Jehová será mi Dios. No esperes, hermano, hasta que todo marche bien para decir: ahora sí serás mi Dios y te voy a seguir. Próximo, observa: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Antes de la ley, antes que
la ley dijera que apartarás el 10% para Dios, estos hombres ya estaban diezmando, estos hombres ya estaban honrando a Dios. Ahora, para que Jacob hiciera esto, entendemos la palabra stingy. Stingy, selfish. Stingy es que no sueltas nada. Esa gente que agarra los dólares y los presiona tanto que Washington dice: suéltame. El mono ese que tiene, suéltame, porque lo trae del mero pescuezo apretado. Esa es una persona stingy, aprieta esos dólares y dice: este verdecito no se me va, porque en México son 20 pesos con este. En El Salvador, no, en El Salvador ya no cambia nada, ¿verdad? Pero es solamente $1 nada más. Stingy es cuando retienes más. Jacob era así. Y selfish es cuando todo para mí. Todo para Miguelito, dice. Todo para mí. Yo primero yo, y después yo, y en tercer lugar también yo. Así era Jacob. Así era. Pero llegó el momento en que empezó a confiar en Dios, a obedecer a sus padres, y entonces se suelta la bendición de Dios sobre su vida. Dios se revela a su vida, Dios se manifiesta, Dios le da palabras de promesa y todo. Y luego él dice: si así son las cosas, dice, a donde yo vaya y de todo lo que me dieres, yo apartaré los diezmos, y esto será para mi Dios. Para que Jacob diera este paso de honrar a Dios con sus diezmos, hermano, con razón sucedieron tantas cosas ahí después de esto, porque Jacob había decidido honrar a Dios. Ahora, yo no voy a predicar de los diezmos ahorita, pero le voy a mencionar. ¿Cuánto se va a llevar o qué se va a llevar para que usted empiece a honrar a Dios en esta área? Esto no se trata, no depende de que si me alcanza, que si gano suficiente. Se trata de un orden de prioridades. Voy a honrar a Dios primeramente, y voy a confiar en Él, que Él cuidará de mí. Él proveerá, Él multiplicará, Él hará que esto se extienda mucho más allá de lo que yo puedo hacer con el 100%. Y déjeme decirle a aquellos que decidimos hacer esto hace años, en mi caso más de 30 años, en el caso de otros por aquí ya van por 20, ya van por muchos años, que se han mantenido fieles a Dios, y Dios ha proveído, Dios ha suplido sus necesidades. Porque Él es fiel, ¿verdad, hermano Alex? Amén. Él es fiel, ¿verdad, hermano Marco? Él es fiel, ¿verdad, Marisela? María Cela. Él es fiel. Y mire qué precioso es. Piense por un momento, para estos momentos, Rebeca e Isaac no sabían lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob, pero ellos confiaban en Dios. Ellos oraban por su hijo que habían enviado para allá, y decían: Dios, ten cuidado, Dios, cuídalo, Dios, guárdalo, Dios, provéele, Dios, súplele, dale una buena esposa, Dios, haz algo en la vida de él, revélate a él, transforma su vida, cámbialo, Señor, porque ha sido bien tranza hasta ahora, pero tú puedes cambiarlo, Señor, tú puedes cambiar a mi hijo. Y comenzó a suceder, porque la palabra de Dios dice, hermano, casi todos los primeros 10 proverbios, capítulo 1, verso 10 dice: hijo mío, si escuchares mi voz. Capítulo 2, verso 1, hijo mío, dice, si escuchares mi voz. Capítulo 3, verso 1, sigue otra vez: hijo mío, si pusieres atención a los dichos de mi boca. Y así todos esos proverbios habla: hijo mío. Hoy el Señor te dice: hijo mío, escucha mi voz, escucha mi consejo, escucha
que yo te amo. Escucha que yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero darte vida eterna. Escucha que yo quiero cambiar tu vida, yo quiero darte una mejor vida. Escucha, hijo mío, escucha, hijo mío. Hoy el Señor te está hablando.